Bueno, pues con todos ustedes, primero un amigo, luego un escritor. Bueno, Pero primero un amigo y un gran escritor de Jaén. Bueno, voy a dejar que tome aire sí, tranquilo. dale tú. Para mí es muy importante Juan de Valverde porque escribió esta novelita tan pequeñita que se llama La memoria del agua, que me gustó mucho, que es ganadora en Diputación de Jaén como mejor novela, y me la dejó pues para ver si podíamos hacer algo. Y de aquí salió la película que vamos a ver esta noche, La sombra del quebrantahueso, de esta novelita tan pequeña, que no se llama La memoria del agua la película, porque La memoria del agua había 3 películas con este título. Hasta un disco de Juan Valderrama, el hijo. El hijo de Juanito Valderrama Efectivamente. también tenía un título así, La memoria del agua. Así que por eso le dimos la vuelta para que no se llamase igual, La sombra del quebrantahueso de la peli, y está basado en su novela. Y bueno, espero que luego guste la película. La veremos luego a las 9:30, ¿no? Allí en el paseico. Ah, mira, está aquí también más. Y espérate que... Ahí está. Ella es una gran escritora, María Jeje. No, ese no es su nombre, es María Jesús, que tenemos una coña. Bueno, entonces, La memoria del agua es la novela, estaba diciéndole a ellos, en la que yo me baso para La sombra del quebrantahueso. Porque me gustó mucho y hicimos juntos el guión de La sombra del quebrantahueso, que será la película de esta noche. Pero él ha venido a hablar de su libro. Su nuevo libro. Su otro libro. Su nuevo libro. Vale, este simplemente era una nota que está muy bien que lo hayas traído, porque no me lo esperaba. Entonces, El puente de las indulgencias es su nueva novela. Y tú la vas a presentar, evidentemente. Así que, con vosotros, Juan de Valverde, insisto, primero un amigo, segundo un escritor. Un gran escritor de Jaén, aunque, ¿ves? Sabía que iba a decir, no digas eso. Pues sí, lo digo. Un gran escritor. Bueno, más allá de que lo de gran no me viene grande, como bien dice él. Bueno, yo os cuento un poco para no hacer mucho preámbulo, de dónde viene la novela. El puente de la indulgencia es un puente real. Es un puente que está entre Baeza y Mancha Real, diría yo. Está entre medias. Es un puente que se pasaba Bueno, siempre antes. Explícalo un poquillo porque es de Barcelona, ¿Sí? son de Madrid. Vale. Entonces explica un poco la zona también. Pues si quieres. entonces digamos que entre la zona norte y sur de la provincia hay un municipio que es Baeza, que más o menos puede sonar, Baeza y Úbeda, y la comunicación entre ambas y la capital, y Jaén, estaba marcada por el río, estaba y está marcada por el río Guadalquivir. En la época, la novela está ambientada en el siglo XVI y el puente se construyó en esa época, es decir, el puente acaba de cumplir 500 años, es un puente ya con... Y allí sigue. Y allí sigue. Lo que pasa es que ya los coches no pasan por él, han hecho autovía y demás, y afortunadamente ya se puede conservar como lo que es, ¿no? Que es un monumento, un puente muy bonito, que se hizo con el estilo ya renacentista, por llamarlo así, es muy... como es lo renacentista, muy cuadrado, muy hermoso, diría yo, que es uno de los objetivos que se usa en la novela. Y este puente lo construyó un obispo, que es un personaje muy singular, un obispo que no era de Jaén, pero que vino aquí al principio, justo en 1500, y hizo su parte más importante de su carrera, la hizo en esa época. Ese obispo, para que os situéis, ya que no soy de aquí ninguno, fue primer ministro español. Es decir, cuando Felipe, el famoso Hermoso, y la reina Juana reinaron, que fue muy poquito, la verdad, pues él fue su primer ministro. En esa época los primeros ministros estaban muy contaminados por la iglesia y él era su mano derecha. Entonces era un personaje muy poderoso y eso se reflejó en muchísimas obras que hizo en Jaén, la que yo más me fijé porque soy de esa zona, de pequeño viví allí y este puente tiene una singularidad y es que tiene una cartela, una especie diría yo, de delegado, que el que lo hizo pues dijo, voy a dejar aquí mi huella, y el obispo dejó su huella. Esa cartera estaba en latín. Yo la verdad es que de pequeño pues no manejaba el latín, de grande tampoco mucho. Y lo poquito que eso pues me llamó la atención siempre. Entonces cuando ya me hice un poco más adulto y dije, vamos a investigar esto un poco. La verdad que tiene una historia muy interesante, tanto el puente como el obispo. Y de ahí surge la historia. Una historia que vincula a toda la provincia, porque pasa por muchos sitios, también por la Sierra Sur, también no por Castillo, pero sí por Valdepeñas, que es un pueblo cercano que se fundó en esta época también, un poquito después, y que también tiene su peso en la novela, y que
muy, muy resumido, es una novela histórica, pero una novela de aventura. A mí siempre me han gustado mucho las novelas, pues no sé, las de Julio Verne me han encantado, eran mi referencia de pequeño, y quise escribir algo, vamos a decir, inspirado, porque no ni mucho menos, y entre eso y Ildefonso Falcones intenté hacer ahí una mezcla. Entonces hay aventura y hay novela histórica. Una novela que me costó mucho escribir porque yo trabajo en temas de prensa y me absorben bastante. Luis G lo sabe, que siempre que vamos a desayunar me tengo que ir corriendo, y pues así es la novela, en 4 ratos sueltos. Pero 4 ratos, mira, ¿eh? Sí, 4 O sea, ratos. no... Pero esta novela empezó en 2010, la terminé en 2020 y la terminé con la pandemia. Los 3 meses que estuvimos más retirados de la vida pública, pues decidí terminarla, porque además la pandemia curiosamente también tiene mucho peso. No la pandemia del coronavirus, sino la de la peste, que en esa época era la que se llevaba, vamos a dejarlo ahí, la que estaba de moda, efectivamente. Y curiosamente a mí el libro me ha servido para aprender historia, para una cosa que intento trasladar a todo el mundo, y es que sabemos muchísimo del oeste, de las películas de vaqueros, sabemos todo, el fuerte Foro Apache, bueno, hay mil cosas sabemos, ¿no? De la guerra de la independencia americana sabemos un montón. Y sin embargo de nuestra historia no sabemos mucho, entre otras cosas porque los americanos son muy listos y a través del cine nos han vendido su cultura, y la cultura americana estamos rodeados de ella y sabemos todo muchísimo. Sin embargo, de nuestra historia, que tiene cosas tan interesantes como la americana, pues no la hemos trabajado. He visto con Luis para que... Algo ha contado Carolina sí, por en esa línea, ¿no? Con la Segunda República y la Primera. Pues efectivamente. Lo que pasa es que la Segunda República, es verdad que se han hecho más películas, pero de la colonización que había en España, cuando, por ejemplo, en Jaén, el rey Carlos III, con la Ilustración, creó un montón de poblaciones. Las nuevas poblaciones son todas creadas. Y vinieron colonos alemanes. De hecho, en la parte de Guarromán, la Carolina y todo, hay apellidos de estos que no se pronuncian, de los alemanes, gente rubia con los ojos azules, hay muchísima todavía esa herencia que escribí algo sobre Jaén, los dos, ya verás. Vamos a venir aquí a hacer un trabajo de campo que va a ver. Pues, seguro que encontraréis muchas cosas, sí. Y este libro y esta historia pues eso, bebe de esas fuentes, ¿no? Como decía antes, es una historia personal, pero en la que pues decidí hacerla histórica y muy documentada. Es decir, casi todos los personajes que aparecen son reales. Menos el protagonista. El protagonista es un chaval al que le pasan las aventuras. Al fin y al cabo, esa parte es muy Julio Verne. Es muy Julio Verne. Es un pastor que de pronto, pues bueno, de pronto no, con su proceso, pero acaba en Roma. Acaba al lado del Papa, al lado del tesorero, del Papa, que era de Jaén también, casualmente en esa época. Entonces, ese fue el nexo que tuvo la historia. Mira qué cara. Sí. Y por ahí viene un poco la historia. Entonces no os quiero tampoco destripar mucho lo que es pues no hace spoiler, que se lleva eso mucho ahora. También me recuerda a Carolina. Es muy complicado contar. Hemos charlado de eso. Pero no puedes. Sí, entonces pues ya digo, es una novela histórica y de aventuras, que un poco lo que me gustaba a mí. Es verdad que una cosa es leerlo y otra escribirlo. Cuesta mucho más escribirlo que leerlo, la verdad. Es como lo del cine, ¿no? Que es fácil ver una película y luego también vamos a hablar. Qué complicado. Sí. Bueno, pues entonces vamos a verla. Vamos a verla ya. Entonces, pues no sé, quería contaros lo que decía, ¿no? Los grandes personajes que aparecen en la novela, ¿no? Aparecen los reyes católicos un poco más de pasada, aparecen mucho más la reina Juana y el rey Felipe, porque este obispo tuvo la desgracia, en este caso, de verlo morir a él, y Juana la Loca, creo que compartió el obispo con ella esa locura, porque creo que el cadáver, a lo mejor me equivoco, pero creo que partió de Valladolid y lo enterraron, no sé si en Granada, con una caravana, digamos, en este caso no del oeste, pero sí de aquellos tiempos, lo llevaron día a día en un camino que debió ser efectivamente una locura. Imagínate. Para volverse loco, ¿no? Entonces el obispo la acompañó a la reina en ese luto itinerante, ¿no? ¿Y qué más personajes salen? Pues como digo, el Papa, el tesorero del Papa, tiene una historia bastante curiosa porque el obispo tenía que pedir para construir el puente, no para construirlo, sino para franquearlo, para hacerlo gratuito, que en esa época había que pagar también por todo, ¿no? Claro, esa era la autopista de entonces. Claro. Sí, efectivamente. En este caso era el derecho del Pontaco, y él decidió que era tan importante ese puente para la provincia, para el desarrollo de la provincia, porque conectaba el norte y el sur, y en ese río pues moría mucha gente en invierno, porque entonces llovía, no como ahora, y el río pues era muy caudaloso. Este puente de piedra sustituyó a los de madera, que se lo llevaba con bastante facilidad la fuerza del río.
del agua. Entonces, pues bueno, pues este puente solucionó muchos problemas en esa época. Decía antes lo de los grandes personajes y os quería contar también algunas anécdotas más respecto a lo que os decía. Para mí la novela fue un descubrimiento final, porque eso no estaba previsto. El hecho, sí tenía pensado meter algo de la peste, porque la peste bubónica en esa época pues, estaba muy presente. De hecho, lo que más me llamó la atención y que nos coincidió estando nosotros encerrados es que 500 años después, y fue la enseñanza más grande que me dejó a mí el libro, hicimos exactamente lo mismo, hicieron ellos. Y claro, hombre, lo de la vacuna no, eso es cierto. no. Y eso nos permitió salir mucho antes. Pero es verdad que ellos se retiraban, los que tenían parné, los del taco que dice mi compañero, se iban al campo, se iban a tal, se quitaban del medio. Y como aquí, la gente decidió en cuanto podía salir al campo, salir a las casas de eso. Y en esa época se hizo igual. Es verdad que curiosamente, y hay un párrafo muy interesante, la verdad que la novela está documentada y cuando digo eso, hay muchos párrafos que están prácticamente copiados de investigadores, en los que yo en la novela le doy las gracias por compartir con nosotros toda esa historia porque es muy interesante. Hay un apartado que dice lo siguiente, lo voy a leer porque es muy curioso. La ciudad se vio invadida por el mal contagioso, que era como se llamaba la temida peste bubónica en esa época también, que por superstición nadie se atrevía a mencionar para así no convocarla. Las primeras noticias de la epidemia, en este caso en Jaén, una de tantas, comenzaron a pulular por las calles jienenses a finales de enero de 1523. Rápidamente las autoridades ordenaron el cierre de puertas y decretaron el aislamiento obligatorio tras las murallas. Aquí viene lo que a lo mejor nos ha faltado hacer ahora. Hablábamos ayer también de eso. Dice, las tradicionales rogativas a San Roque, San Sebastián y San Nicasio parecieron cumplir con su misión, igual que la quema de más de medio centenar de cargas de romero, laurel, aloe o sándalo en la plaza de Santa María de San Juan, la Magdalena y San Ildefonso. Había toda una parafernalia en torno a cómo evitar la peste, que no tiene nada que ver con la sanidad, porque evidentemente, pero también les funcionaba, porque efectivamente con el tiempo conseguían romper con esa transmisión que tanto les afectaba. Y como digo, pues bueno, yo el puente a mí siempre me ha sido muy cercano a mí. Escribí un artículo precisamente que se llamaba El puente más hermoso del mundo, que me pidió un compañero con periódico, y hablaba de eso, ¿no? De que en 2020 cumplió 500 años de su finalización, efectivamente, esos 500 años, que bueno, que el puente está un poco dejado lo que es el entorno, pero el puente está entero y vamos, se puede visitar. E incluso hice algún guiño, esto de la influencia que nos han dejado la Catedral del Mar y tantas novelas como la de los Pilares de la Tierra y tal, de un edificio emblemático, pues a mí también me quiso, incluso me inventé que habían hecho allí una señal para tal, digo, a ver si los millones de lectores que van a eso, vamos a hacer una romería allí. Pero claro, luego las novelas se quedan en lo que se quedan, ya sabéis, bueno, como muchos sois escritores, pues ya me entendéis perfectamente. Aquí casi todo. Lo difícil que es trasladar a mucha gente la novela, que me la han comprado muchos amigos y mucha gente conocida, pero que no consiguió mi objetivo de que esa señal que está en el puente, que es verdad que existe, y yo interpreté, pues digo, voy a que la gente venga aquí a verlo, y ni siquiera consiguió que el Ayuntamiento de Baeza, que es a quien pertenece, se preocupe un poco más, porque en la foto, si os fijáis, se ve bastante maleza. El puente, el río pasó por debajo, por supuesto, como siempre, pero está un poco descuidado en el sentido de que podía estar un poco más limpio, más cuidado. Al fin y al cabo, un monumento, con 500 años, cualquier cosa, y está un poco dejado. Pero bueno, en fin, espero que con el tiempo pues se den cuenta de lo que tienen y que hagamos una romería. Y bueno, poco más. Si queréis preguntarme algo, alguna curiosidad que tengáis, o porque os podría contar más. Hay muchas anécdotas en el libro. Intenté que fuera ameno por eso, porque es verdad que era una época con mucha superstición, con, no sé, imaginaros que hay gente que cogía las tenazas y las ponía de una forma distinta para que se fueran las tormentas. Era una cosa un poco absurda desde nuestro punto de vista, pero yo no sé si le funcionaba o simplemente... Bueno, claro, le funcionaba. Sí, a la fuerza orcas, ¿no? Es decir, Claro. Exactamente. Y luego por la novela, pues inventé una parte de la historia del obispo para darle un poco más de interés. El obispo en sí mismo ya tiene una historia súper interesante porque, fijaos cómo es la historia, que este hombre que fue tan importante y que os he contado cosas y vosotros no sois de aquí y no suena nada, absolutamente nada, se llama Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, era de Ávila y vino aquí, bueno, porque pasó por una serie de obispados y pidió Jaén en un momento dado, que era un obispado importante, porque estaba en el trayecto justo a Granada cuando la estaban conquistando. Entonces había mucha milicia, y tenía mucho
peso Jaén en esa época. Por desgracia hemos perdido mucho. No había problemas con los trenes, no había problemas También con las hablamos carreteras. petit comité ayer de los trenes. Bueno, aquí está más cerca al menos el aeropuerto, pilla También relativamente más cerca que de Jaén. El aeropuerto, se lo decía ayer a Luisa, que ha venido, bueno, las dos han venido de Barcelona en tren y salieron hace 3 Linares, días. Salieron hace 3 días y llegaron ayer. Sí, sí. Un día entero, echaron. Antes era más fácil por Almería, pero claro, ese talgo lo quitaron ya. Sí, lo quitaron. Lo quitaron. Entonces le dije, coges un avión Barcelona-Granada, Granada-Castillo-Locubina en autobús. Y son un par de horitas. Sí, claro, es otra cosa. Bueno, para la próxima. Claro. Sí. Ellos se han bajado más cómodos por la autovía. Sí, sí. Que esa autovía está bien. Y bueno, que quería terminar contando cómo terminó el obispo. Porque pese a que todo lo que Pero hizo... no será el final de la novela. No, bueno, es una curiosidad que Vale, yo creo vale. que se menciona. El obispo tenía su parte, fue muy importante también desde el punto de vista eclesial, hizo un sínodo muy, muy potente, pero curiosamente para los jienenses pasó la historia no por todo lo que he contado, ni por el puente, ni por la catedral, que también hizo una parte, ni nada, sino porque ha estado enterrado 300 años, en una cajonera de la catedral. Sí. Hubo un conflicto en un momento dado. Él se quiso enterrar como casi todo en la parte que él hizo, en el retablo, se enterró estupendamente, no hubo problemas. Pero pasado el tiempo, la catedral empezó a tener problemillas, goteras, por llamarlo así, sutilmente, y se cambió la parte del retablo. Entonces, claro, sus herederos pedían que se volviera a enterrar en el mismo sitio. Y el nuevo obispo decidió que no, que ahí era un sitio para los nuevos, digamos, para la gente y que quería conservarlo. Entonces, digamos que hubo un conflicto entre el obispado y la familia que ha durado, por lo que digo, 300 y pico años. Lo enterraron en suelo, digamos, en 2001 creo que fue, a principios del siglo XXI. Tan curioso era que ya empezó a tener fama de, no sé si, ¿no? El tema esotérico se trasladó. Hay un libro de Juan Eslava Galán, que no sé si lo conoceréis, Sí. seguro todo, que se llama La Mesa de Salomón, y que la situaba aquí en Jaén. Entonces, pues el obispo jugaba parte de todo ¿Lista esto. para lo que os conté ya? La mesa de Salomón. Es un libro muy interesante, muy divertido y muy de los que te lees, aunque es entre novela histórica y historia, pero está muy bien. Y el obispo pues tuvo la mala suerte de que se cayera la catedral, que tuvieran que rehacerla y que él pues se viera afectado. Él ha pasado la historia por eso. Y por ejemplo, ¿cómo sería el caso que la viuda de Franco, la mujer de Franco, pidió expresamente en 1968 venir a verlo, porque el obispo era conocido por obispo insepulto y estaba intacto, y entendedme lo de intacto. Exactamente, es decir, hay una foto del obispo con su mano así, con su manita, con su, no sé qué libro era el que tenía cogido, y era más pequeño, ¿no? Era un evangelio, no sé exactamente cuál era, pero el obispo estaba intacto. Entonces eso hacía que por la grande gente decía, vamos a verlo porque tal, no sé qué. Total, que más allá de la superstición. En la época de Franco no estaba Iker Jiménez, si no hubiese hecho un programa. Sí, cuarto milenio empezó más tarde, Claro. efectivamente. Pero no mucho más tarde. No mucho. Ha sido por un pelo. Jiménez del Oso es probable que tenga algún programa. Además es probable. Sí, porque pasando para verme de la mora. Es probable. Probable. Así que eso, que muchas veces la historia, y también lo cuento en el libro como reflexión, en el epílogo creo que lo digo, nos reserva sitios que son inesperados. Y creo que el obispo, si levantara la cabeza, se hubiera sorprendido mucho de cómo ha pasado la historia. Porque en Jaén ya digo que aparte de tener calle y demás, el hombre fue muy, muy conocido, pero por esto, no por todas las obras, que el libro está contado desde 3 puntos de vista además, y uno es una especie de agenda, ¿no? Sí. Bueno, una agenda actual, Diario. un diario más bien, de su deán, de su hombre de confianza, y el que cuenta todas las grandes cosas que hizo el obispo, porque precisamente se teme, y no se equivocó, porque claro, lo cuento yo desde el siglo XXI y sé perfectamente que fue así. Y él lo cuenta como diciendo, quiero que quede todo claro porque luego vienen los tergiversadores y vienen gente que no me aprecia y que me va a poner mal. Y efectivamente, pues ya os digo, llegó al siglo XXI en una cajonera. Y eso, vamos, una cajonera al lado del Santo Rostro, pues ahí estaba el obispo enterrado, una cajonera así, de este tipo, de 2 metros más o menos. Allí estaba el hombre allí echado. Un cajón de madera allí. Dijo, Sí. aquí ponemos los restos y Sí, ala. hasta que llegaron a un acuerdo, en 2001 llegaron a un acuerdo, y ya sus herederos, que imagina los herederos ya... ¿Qué herederos tendrá el hombre? Pero Pero aguanta. han sido constantes. Han sido muy constantes, porque además creo que tenían que traer una ofrenda anual
si no lo cambiaban de sitio y traían pues, alimentos y tal, y la donaban a Mira, los eso no lo obispados. Sí, sabía. sí, sí. Sí, sí. Ya me bailan los datos y ya no sé qué diría la ofrenda, pero era generosa. Podríamos ver, los que estamos aquí podríamos haber disfrutado de ella perfectamente. Así que eso, que bueno, que el libro tiene muchas curiosidades, yo creo que lo intenté hacer aprendiendo yo primero, intentando contar a los demás eso, y bueno, aquí estoy dándole la castaña al director a ver si conseguimos hacer la película. Joder, Ya me ha dicho que pero- van a ser 2 o 3 millones, pero cuando nos toque los euros millones Do- que dos estamos o en 3 ellos, millones, claro. Así de sencillo. 2 o 3 millones. Espera, que tengo suelto. Algo llevo ahí. y poco más. La verdad que las ganas de hacer una película del libro de cualquier otro te crecen cuando te implica en una, porque hacer un guión con Luis que es muy divertido. Pasamos un verano, aparte de con calor, pasamos un verano muy divertido Muy haciéndolo. divertido. Y bueno, el resultado ha sido más que satisfactorio porque, hombre, las expectativas no pueden ser muy altas sabiendo que no hay un presupuesto muy alto, pero La película quedó muy bien. la película ha quedado bastante bien y creo que... Claro, yo soy su padre. ¿Qué voy a claro que decir? va a decir, claro. Seguro que vuestro hijo es el más guapo de Madrid. Y el de ella, su niña, la más guapa de Jaén. Y mi película, la más guapa de España. Pero bueno, intentamos vestirla bien, maquillarla Sí, sí, bien, muy bien. y luego, pues bueno. Sí, bueno, es una película de bajo presupuesto, evidentemente. Pero cuando la veáis, pues, bueno, pues eso. No se nota ese bajo presupuesto, pero sí que lo es. Muy bajo presupuesto, sí. Muy bajo. Con cara de tristeza, muy Bajo bajo. presupuesto. Me hubiese gustado tener unos cuantos miles más, pero ya te digo, si cuando veáis la película, ¿verdad? No se nota que es de tan bajo presupuesto. La patrocinó Ayuntamiento de Bea de Segura, Orcera, Segura de la Sierra y Hornos Y en la Diputación. y Diputación, y luego pequeños patrocinadores como Agua Sierra de Jaén, iba a decir de Cazorla, ¿no? Sí, bueno, de la Cazorla, la de Cazorla. sí. Y luego pequeños como el Cordero, ¿no? Lo que te he contado, lo del Cordero y Sí, demás. un aceite de la comarca, el de Fuenroble. Fuenroble. Algunos sí, pero sí que... Pues un poco como hicimos la Cuarta Bestia. Sí. Pues con patrocinio de aquí, de allí, de 4 empresas y Y ahora sí. Jarisa, que te deja un coche, el otro que te deja... Bueno, los coches estaban muy bien, ¿eh? Los coches estuvieron muy bien. Hombre, Los coches Que te tenían deja nivel. buenos coches, 3 semanas, está muy bien. Pero bueno, ya está. El siguiente reto es pasar ya Al puente de la indulgencia, al puente de la urgencia. Yo creo que va a ser el siguiente del otro. el puentecillo. El puentecillo. Antes que se caiga, hay que hacerlo antes que se caiga el puente, tío. Eso sí. Bueno, como serán 2 millones ha dicho, o lo recrearemos, ¿verdad? Lo construimos. Sí, lo Si lo hacemos. construyó un obispo en el no sé cuándo, nosotros podemos. Lo hacemos nuevo, lo hacemos Eso nuevo. es. ¿Alguna pregunta sobre el puente del obispo? Tú sí sabrás qué pueblo es, claro. Puente del obispo. Yo También sabrás lo que es Puente del Obispo. me ha encantado todo lo que has explicado porque la documentación en un libro, no sé luego si el libro tendrá éxito o no, pero lo que aprendes es impresionante. Yo me pasó con el último mío y cuando lo terminé dije, bueno, Ahí no va. sé lo que pasará, igual no lo lee nadie, pero aprendí tantas cosas porque hice un trabajo de campo Claro. muy potente, muy bonito y descubres cantidad de cosas que ni te imaginas. Y el hecho de dejarlo ahí, y en este caso tú que tocas historia, y la historia es muy, además de que hay que ser muy riguroso, pero si se escribe rigurosamente, pero en una dinámica que sea más accesible, llega a mucha más gente y es muy importante. Sí. Porque la gente, claro, los libros de historia son un poco pesaditos, así, historia, lo que es historia, y ¿no? Pero si eso es un poco más dinámica... Claro, más de aventura. Es una forma de dar información veraz y buena y que la lees con mucha facilidad y es muy, muy buena, muy interesante. Sí, la verdad que yo intenté ser riguroso, como tú dices, por eso además Tiene que ser muy riguroso. es una deuda que tienes con la gente que ha escrito, que ha trabajado ese tema. Yo no soy investigador, no sería capaz. Bueno, yo utilizo, claro, yo lo mismo. Utilizas fuentes, yo pero creo- no directas, son Claro. indirectas. Pero hombre, la gente que trabaja lees cosas de la Inquisición y alucina, ¿no? Y yo metí alguna y dices, madre mía, Qué qué época. disparate, qué época para vivir en ella, ¿no? Sí, muy interesante. Sí, Más sí. oscura. Yo que tuve la suerte, bueno, tengo la suerte de tener un amigo que es el director de un museo histórico y trabajó en el Vaticano, en los archivos, que yo siempre le digo a Alexis, Wow. que
¿Qué hay allí? Siempre me dice papeles viejos. Solamente me Sí, dice no eso, pasa de porque ahí, ¿no? Digo, cuéntame algo, dice, papeles viejos. No me suelta apretar, No cuenta sé nada. Si tiene un contrato de que ahí no se habla lo que... Pero... Y él revisó la parte histórica que yo toco para eso, para que sea una cosa... Claro, Para los que no sabéis que habéis llegado, ella es María Luisa Picado Silva, la última película que hice, Camino Negro. La novela es de ella, que es la novela que está hablando. Curiosamente está Camino Negro, La sombra del quebrantahuesos, La cuarta bestia y Buscándome tras sus pasos, que será la siguiente. ¡Vámonos! Aquí lo tenemos todo juntico. Aquí le sobra millones. No, la verdad es que ya te digo que ha sido curioso este juego. Vosotros pasabais mucho calor y mucha diversión. Y nosotros Frío. frío. Íbamos allí a León a pasar a bajo cero no sé cuánto, Sí. grabando con los ojos así tapados. Con Un unas cosas frío. que comprábamos para calentarnos las manos y los pies. Y los actores, si no se nos morían, pues intentando taparlos con mantas. Sí, 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 Arantxa, por ejemplo, habéis pasado del frío al calor de superviviente. totalmente. Sí, Ella tuvo suerte, Sí, no pilló unos pilló buenos días días. bueno. Y yo los días que tuvo muy buen tiempo y era como un entretiempo, o sea, con un poquito de ropa ya valía, pero es que luego pasamos a otras zonas que, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí pasamos frío y aquí calor. Y así, Sí, sí. Bueno, lo lógico. El Bierzo y Jaén. En un sitio calor, en el otro frío. sí, y agua por todas partes, aquello llovía todos los días, Todos los días. Y con de niebla. noche y de día. Y con osos hambrientos. Es verdad, Villaviciosa y Osos. Sí, sí. Allí cerquita nuestra había, bueno, bastantes. Se veían bien, Claro, sí, sí están sueltos por allí. Y los ves cruzando la carretera con sus con sus pequeñines. Es que lo del cine es curioso porque ahora me estoy acordando que en la novela, para la película, hablábamos de algunas escenas lloviendo y casi diciendo, no vaya a venir de broma. Y llovió, casualmente llovió Casualmente. un par de días. Ya lo veréis en la peli. Y claro, le dan un punto Además es muy muy barato eso, ese efecto muy es barato. muy barato. Llamamos a los bomberos, no nos cobraron nada. Ya veréis que parece agua de verdad. Realmente estaba jugando con una regadera detrás. Echándoselo al actor. Sí, sí, sí. Había nieve, pero fue irse él y Y- caer 3 nevadas seguidas Seguida. y bueno, ya... Bueno, pero claro. que nevase en el Bierzo era fácil. Que lloviese en Jaén es difícil. Sí, en junio es más complicado, sí. Es más complicado. Es más complicado. Pero cuando veáis la película ya veréis que la escena del comienzo es con agua y cuando íbamos con el coche digo, mira, está empezando a llover. Digo, mira que el árbol para. Cámara, empezamos a rodar. Pero ¿y el equipo? Tenemos el actor, el camarillo, está lloviendo, a rodar. A rodar. Y así fue. Sí, y es muy buena escena. Y salimos los tres, allí el cámara allí chorreando, pero Luis y el paraguas graba. Que estamos en Jaén y va a salir el sol en 3 minutos. Graba. Aprovechar. Sí, Es una experiencia muy bonita, que sí. Sí, la verdad es que nosotros tuvimos bueno, yo trabajo, entonces fuimos bueno, veréis a los tres la película. De fuimos pasadita, pero los tres están. un día estuvimos solos la verdad, y lo pasamos muy bien, la verdad que sí. Y nos hizo repetir porque es muy pesado y ya está. Ella también lo sabe. Ella lo sabe más porque como ha actuado más, claro, nosotros solo salimos una escena, pero ella en el corto hizo... Ella que en el corto tengo un corto, Raíces, el que está ahora en Sudáfrica, que ella tiene un personaje importante. Madre mía. Así que bueno. ¿Ha hecho la foto? Para luego para las redes, sí. Que no me da cuenta. Hombre, que las redes son importantes, hay que mantener... Ahí. Tenemos a la gente detrás, vamos. Claro, hay que meterlo. A mi marido a mí me ha hecho unas estupendas. Sí, sí. Me ha sacado de la Qué bien. Eso hay que hacerla. Es fundamental. Luego no se nos da muy bien las redes, pero. Escoge el libro, jefe. ¿El qué? Para la foto. Ah, Para la que foto. estemos posando. Pero si estamos en la ronda de preguntas. Así, bueno, pues pregunta. Hay que hacerlo así. Igual. Igual. Pues bueno, preguntas. Después de la foto Instagram. Sobre el puente de la indulgencia, ese obispo, ese. Mira, luego después de la película va a hacer coloquio, va a hacer algo, ¿o qué? ¿O antes o No. Bueno, ahí está el alcalde y la concejala de cultura, que no sé si la conoce más. No. Pues mira, No hemos coincidido. ella es más. Es que han venido a presentar la cereza, pero me ha pillado en otras cosas que yo... Trabaja en Diputación.
Vale.